Bendiciones para todos, un abrazo grande, saludarles a todos en el nombre del Señor. Mi deseo es que sean bendecidos, que sean prosperados en todo, que tengan salud. Un agrado poder también estar en sus hogares cada tarde, trayendo para ustedes algo tan especial, tan digno de ser recibido, que es su palabra. Mi deseo es que sea para la gloria de Dios y para bendición de su hogar, porque para mí es una tremenda bendición poder tener en mi corazón de su palabra y poder también transmitirla a través de mis labios a todos los hogares que gracias a esta tecnología pueden también emitir y transmitir este glorioso mensaje que es cristocéntrico y bibliocéntrico. Así que Dios de paz nos bendiga. Tenemos en esta tarde en el libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo 37, la lectura de la palabra del Señor. Dice así: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Que el Señor añada bendición. El apóstol Pablo declara victoria en Cristo Jesús. Declara que el Dios vencedor está y estuvo a su lado en todas sus situaciones difíciles que él vivió en su ministerio. Él en todo este mensaje nos habla sobre el poder de Dios, el poder el cual es capaz de defendernos. Por ejemplo, en el capítulo 28 y 33 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? Si Dios es el que perdona, si Dios es el que murió y resucitó por nosotros, ¿quién podrá acusarnos? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que está además a la diestra de Dios Padre y también intercede por nosotros. Sabemos que tenemos un acusador, pero tenemos un abogado, tenemos un juez justo, tenemos aquel que venció la muerte, que con su sangre derramada en la cruz limpió, borró nuestros pecados. Dice además: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. El Hijo de Dios, el cristianismo, no es bien recibido en el mundo. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Por lo tanto, el vencedor, el que venció la muerte, el que venció al diablo y el que está sentado a la diestra de Dios Padre, promete estar con nosotros para hacernos vencedores tal como Él venció. No somos muy queridos ni somos muy deseados por el mundo. Por lo tanto, como en el tiempo apostólico y como en este tiempo también, somos discriminados muchas veces, somos contados como los no deseados. Pero el apóstol Pablo nos dice: ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hay alguien que nos ama de una forma increíble. Por eso dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto nos sustenta, esto a nosotros nos afirma, esto nos da a nosotros fe, porque la fe viene por el oír esta gloriosa y maravillosa palabra. En Juan 15:9 dice: como el Padre me ha amado, así yo también os he amado. Permaneced en mi amor. No nos soltemos,
del amor de Cristo. No creamos nunca ni dejémonos engañar que Dios no nos ama. Él nos ama, Él nos sostiene de su mano, pero si usted se quiere soltar, es su decisión. Dios no quiere soltarnos. La palabra de Dios dice que el amor nuestro es porque Dios nos amó primero, es una realidad. Y Proverbio dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que de temprano me buscan. Debe haber una preocupación, una dedicación, un compromiso con el Señor de levantarnos cada día buscando su rostro, amándonos, amándole a Él, porque Él nos amó primero. Él ha prometido no dejarnos, Él ha prometido darnos victoria. Por lo tanto, es un tiempo de lucha, es un tiempo de batalla con nosotros mismos, con el sistema, con el mundo y con el diablo. En 2 Corintios, en el capítulo 2, versículo 14, el apóstol Pablo escribe y dice así: más gracias a Dios, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿A quién debemos dar gracias? Al que nos lleva siempre de triunfo en triunfo. Es el triunfador y es el que nos da a nosotros también victoria. Por lo tanto, nosotros debemos manifestar en nuestra vida el olor de su conocimiento. ¿Cómo manifestamos el olor de su conocimiento? En nuestro testimonio, en nuestro hablar, en nuestro comportar, en nuestra comunidad, en nuestra comunión los unos con los otros. En Juan, en el capítulo 5, versículo 4, dice: hijos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Nuestra batalla es diaria y continúa de día en día, pero nuestra victoria depende de aquel que venció al mundo, porque Él está con nosotros, Él está en nosotros, porque mayor es el que está con usted, hermana, hermano. Hay uno que no se duerme para hacerle lucha, pero hay uno que ha prometido estar siempre con nosotros, y es nuestro Señor Jesucristo, el vencedor. En Juan, en el capítulo 5, versículo 4, primera de Juan, dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Que el Señor nos siga bendiciendo. Todo el que es nacido de Dios vence al mundo, a la carne, al diablo, a la tentación, a los malos deseos, a la concupiscencia de los ojos, a la vanagloria de la vida. Por lo tanto, nuestra fe debe permanecer. Su palabra nos dice que debe vivir en nosotros a diario la fe, la esperanza y el amor. Por lo tanto, teniendo estas cosas, tenemos armas con las cuales nosotros batallamos día a día contra el sistema, contra el enemigo de nuestras vidas, de nuestras almas. En Gálatas, en el capítulo 2, versículo 20, dice: con Cristo he sido crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y la vida que hoy vivo en la carne, la vivo en la fe, en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por lo tanto, hermanos, por lo tanto,
Confiemos en nuestro Dios. El apóstol dice, ya no vivo yo. Menguó todo lo humano, todo lo carnal. Siempre él lo sujetaba a la obediencia a la palabra de Dios. Sujetaba sus pasiones, sujetaba su corazón, su cuerpo, sujetaba su mente, sus pensamientos al Señor Jesucristo. Por lo tanto, lo que él hacía, en lo que él pensaba, siempre estaba relacionado a agradar a Dios. Por eso él nos aconsejaba, inclusive hasta pensar bien, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna en esto, pensad. Toda nuestra vida sujeta al Dios que vence, al Dios victorioso, al Dios que nos ayuda, el Dios que nos conforta. Por lo tanto, les invito a algo. Confiemos en Dios, hermana, hermano, confíe en Dios. No nos dejemos amedrentar. En esta situación que estamos, muchos están deprimidos, muchos están angustiados, no le ven escape, no le ven salida, no le ven final. Pero en Cristo somos más que victoriosos. Su fe no debe menguar, su fe debe permanecer en el Dios de nuestra salvación. Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por lo tanto, la palabra dice que nosotros, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, ¿sabe? Usted confía en alguien que le conoce a usted por nombre. En Isaías 43, versículo 1, él dice que Él le conoce, que Él sabe de su existencia. Tenemos a alguien que piensa en usted, mi hermano. En Salmo 13, 17, el salmista dice que los pensamientos de Dios están puestos en sus hijos, en uno que pelea por usted. Moisés, en Éxodo 14, 14, dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y alguien que tiene un plan para usted, tiene un plan para ti, hermana, hermano. Dios tiene un plan para ti. En Jeremías 29, 11, Él habla de ese plan. Confiamos en el Dios que siempre está con nosotros. Y Él lo prometió en Mateo 28, 20. Yo estaré con vosotros todos los días y hasta el fin. Estas sí que son promesas maravillosas. Y no las dice un hombre, las dice Dios. Y Dios no miente. Por lo tanto, estas promesas son suyas, son mías, son de los hijos de Dios. Todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Amo mucho, un abrazo, bendiciones.